Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 8:37. Aprovechamos para darle la bienvenida a la diputada y también a nuestro invitado, al señor Bernardo Matías, que es antropólogo social y cultural. Hoy se va a hablar de muchas cosas interesantes. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días, gracias por invitarnos. Aquí estamos. Bernardo, antes de que empecemos la conversación, para la gente que nos escucha tanto en el país como fuera del país, explíquele a la gente lo que es un antropólogo social. Eso yo siempre he velado por eso aquí. Vamos a ver. El príncipe de Galilea siempre da una mirada antropológica a cada país. Permiso. Sabe que cuando yo me gradué, un colega guardia de frontera, yo soy de Castañuela, viene a saludarme y a felicitarme y me dice, ¿qué dice ese antropófago? Ya por ahí empieza de que poca gente entiende lo que es un antropólogo. Y mi mamá me decía a mi hijo, ¿de qué tú vas a vivir? ¿Cómo tú me vas a mantener a mí? O sea, que la pensión de nuestros padres son los hijos en estos países latinoamericanos. Claro. Así me preguntaba la mía también a mí. El antropólogo, de manera bien sencilla, estudia la evolución humana en sus diferentes características, física, cultural, social. Y entonces lo de la antropología social y cultural es una especialidad dentro de la antropología, que se centra en las formas de organización, las interacciones sociales y culturales de la humanidad desde su proceso evolutivo hasta la fecha actual. Pero qué bueno, don Bernardo. Es una especialidad dentro de la antropología. La gente piensa que la antropología es una persona que lo que anda es estudiando huesos, con un sombrerito al estilo Indiana Jones. Con una pluma en la mano. Una lupa. No, el asunto es la brocha. La antropología es compleja. Son arqueólogos. Por ejemplo, hay una antropología que se enfoca en la etnomusicología, que su énfasis es en analizar los elementos los elementos culturales que están detrás de la música. Creo que hay un tema que me dijeron que íbamos a hablar de eso hoy. Yo no sé si va a dar el tiempo. Qué bueno, Bernardo, que usted nos explica eso para ver si usted me responde esta inquietud. Usted sabe que hay un libro que yo he leído, me gusta mucho, los releo siempre, se llama Composición Social Dominicana del profesor Juan Bosch. Mucha gente dice, pero ¿y por qué que el dominicano, Bernardo, es como un ser diferente a toda la gente del mundo? Tú ves que los latinos nos parecemos mucho, los cubanos que nos gusta la música, los puertorriqueños en algunas cosas. Pero el dominicano tiene una peculiaridad. Entonces a mí hay gente, Bernardo, que me explicaba el otro día una doctora que había aquí, una psiquiatra muy buena, que eso es hasta genético. ¿Qué cosa? La vagabundería. La vagabundería, los ladrones que somos. El tema del isleño. El tema de que como que tenemos una mezcla, que el dominicano aquí todo el mundo le gusta ser el más hábil, no le gusta hacer fila en el banco, no le gusta como esa proclividad a romper las reglas. Entonces ella me decía que eso es genético, de que cuando Colón vino, trajo unos ladrones de por allá y que entonces la mezcla africana. Entonces explíqueme usted si eso es así o no, dígame, porque es que nosotros somos tan proclives a lo indebido. Bueno, lo primero, no quiero referirme a lo que dijo sí, exacto. Por respeto, tuve en términos de su visión. Ahí en lo que tú estás planteando aparecen aspectos que son estereotipos y prejuicios. Y tratar de entender una cultura en función de lo que son otras culturas tampoco es una perspectiva apropiada para analizar una sociedad. Una sociedad tiene que analizarse a partir de su propia identidad y de sus raíces históricas.
Sí. cómo nace esa sociedad y poder entenderla. Entonces, eso es lo que ella es como sociedad, como un producto histórico y cultural. Hay que diferenciar lo que es una sociedad, una cultura de manera objetiva y lo que es una sociedad y una cultura de manera subjetiva. Lo objetivo es que yo soy mulato, ese es mi color mulato, que es una forma de negritud, el mulataje, pero en República Dominicana eso se dice que yo soy indio. Entonces ahí hay un desfase entre lo que es lo objetivo y lo que es lo subjetivo. Entonces, lo dominicano somos un producto histórico de la colonización europea, específicamente España, de un exterminio de la cultura indígena y una fuerza importante de mano de obra esclavista africana. Y ahí hay que ver incluso cuáles fueron las principales etnias africanas. Sí. Los antropólogos no usamos la palabra tribu, sí. Porque es despectivo lo de tribu. Es una construcción también, porque cuando tú hablas de tribu es como sinónimo de primitivismo, de atraso, pero etnias, grupos étnicos. Que tienen, y eso nos da una característica de una síntesis cultural sui generis, pero eso no es ni bueno ni malo. Es decir, decir que los dominicanos somos ladrones es un prejuicio, porque lo del robo, en los 10 mandamientos dice no robará, y no existía la cultura dominicana. Eso quiere decir que había otras culturas que robaban. Es decir, el gusto, doctor. ¿Cuál gusto? Este gusto que sin ese que tiene el dominicano. Oye, pero el dominicano arranca hoy viernes y si tú no lo aguantas, el viernes está todavía bebiendo, sí, gozando, pero eso no mujeriando, chuleando, haciendo todo el dominicano. Sin un peso en los bolsillos. Eso no es. Y si tiene que arrancar lo suyo, se lo quita los bolsillos a aquel y agarra el carro y trae el carro y coge para la playa y bebe y trae mujer y vaina. Coño, el dominicano no hay quien lo aguante. Ahí hay dos elementos que no es solo del dominicano, es propio de las culturas caribeñas. Eso le iba. Y de influencia africana, que es el sentido musical de la vida. Y eso es extensivo al brasileño también. Es decir, el brasileño, incluso Eduardo Galeano, en uno de sus libros, dijo sobre Brasil, el país del mundo que más musicalmente vive la vida. Sí. Hay mucho gusto allá también. Creo que hay más que aquí. Mucho más. Y eso de la rumba y del amanecer. Pero tú lo vas a encontrar en las costas colombianas, en las costas en Cali y en Barranquilla y Cartagena de India, que son donde hay una fuerte presencia de cultura africana, es decir, la africanidad. Los carnavales de Barranquilla bebiendo romo y gozando todo el mundo. Y los brasileños pasaron una transición para poder encontrar su negritud y sentirse orgullosos de ellos, sobre todo el tema de la música, de su arte. No solo los brasileños, ahí ustedes, Florimón me había hablado que íbamos a hablar del tema de la música urbana. Sí, vamos para la 42. ¿Qué sucede? Que los principales géneros musicales, ahora caí en la etnomusicología, los principales géneros musicales en el mundo, su mayoría nacen de los grupos oprimidos, de los grupos empobrecidos, de los que viven en condiciones precarias. Y en sus orígenes, esos principales grupos, esos principales géneros musicales, vienen estigmatizados. Pero mira, esto que él está diciendo aquí es brillante, porque si tú lo analizas, ¿qué era la bachata hace unos años? No, una música de guardia, de cabaret. A la mamá mía no se le podía poner en mi casa bachata. No, pero apágueme eso. Pero dejen que escuchar al antropólogo que me pierdo. Claro, verdad. Yo le dije a Claudia, no, este no es uno de los programas de radio que interrumpe mucho. Y ella me dijo, no. No se preocupe, yo lo controlo. Sí. El jazz nace
los negros, los afroamericanos, la samba. El tango es un género musical de los campesinos argentinos, de los, ¿cómo que le dicen a los campesinos argentinos? Ahora olvidé el nombre, quizá me acuerdo más adelante. La bachata, el merengue en la época de Trujillo, era de la clase. Había un merengue de salón y otro merengue popular. Entonces, eso pasa ahora con la música urbana, que también nace desde los grupos de abajo, oprimidos, del barrio, de los invisibilizados. Eso no justifica los contenidos, no justifica la prosa, ¿verdad? Hay que diferenciar lo rítmico y los contenidos. Pero los contenidos mismos son expresión de una época, de un contexto histórico, cultural que estamos viviendo hoy. Hoy vivimos una época de la banalización, donde lo banal es lo que vende. Por ejemplo, este programa ahora, este segmento, hay mucha gente que lo quita. Y no le interesa. Que no lo que quieren es chercha, relajo. Pero no es porque ellos son así, es un producto de la época, de la banalización y del vacío de contenido. De la inmediatez. De la inmediatez. Entonces, los principales ritmos musicales surgen de los grupos oprimidos y surgen y nacen como forma de resistencia social, de búsqueda de reafirmación. El hip hop de los negros. O sea, el jazz nace de abajo. Claro. Y lo escuchan los de arriba. No, entonces la mayoría, lo que pasa con la mayoría de los ritmos musicales es que después tampoco uso esa palabra, depurar. Tú estás diciendo que lo anterior no era puro. La bachata del Toro, de Blas Durán, la bachata de Fran Reyes. Sí, pero va evolucionando. No diga depurando. Oye, cuando dice va depurando, quiere decir que lo otro no era puro y esto sí es puro. Discriminando. Sí, y lo mismo pasa con el merengue. Estimado. Vamos, Kimberly. Un placer de verdad tenerlo por aquí, esta maravillosa entrevista. Preguntarle cómo influye el hecho de que seamos isleños, que vivimos en una isla, que la compartamos también con otro país, que no compartimos su cultura, su religión. ¿Cómo influye eso en la dominicanidad? Y también en la planificación de nuestras vidas, el hecho de que tengamos una temperatura que nos permite salir cuando queramos, con la ropa que queramos, a la hora que queramos, y tener una vivienda que quizás no tiene que tener las condiciones para sobrevivir en un invierno muy brutal. ¿Cómo influye eso en el desarrollo de nosotros como sociedad? Tú sabes que esa es una discusión teórica vieja, donde se habla del determinismo geográfico, donde hay corrientes que creen que las culturas y los pueblos son resultado de sus condiciones geográficas. Es una visión estrecha, limitada, de entender que la geografía es lo que incide, pero tampoco tú puedes negarlo. Pero una de las características nuestras como pueblo isleño es lo que algunos han dicho, que somos un pedazo de isla que vive de espalda al mar. Este es un país donde tenemos mares por todos lados y comprar un pescado es de lujo. Así es. Entonces tú dices, eso es como vivir de espalda al mar. El pescado debería ser un producto ordinario de consumo diario en los hogares. Pero eso tiene que ver con políticas públicas de promoción y estrategia de desarrollo. El desarrollo en la República Dominicana se ha enfocado en turismo, zona franca, desde la década de los 80. Pero en términos cultural, sí, en términos, la característica isleña influye realmente en cuanto a la planificación de la propia economía. Los países que viven épocas de clima fuerte, como el invierno, eso lo obliga más a planificarse
a planificarse para el invierno. Nosotros somos una cultura que vivimos un eterno presente. Yo siempre lo menciono. La cultura nuestra se caracteriza por la desplanificación, por vivir emocionalmente la vida. La cultura occidental es muy racional. Nosotros tenemos algo de occidentales, pero en esencia, lo caribeño, lo isleño. El lado derecho del cerebro. Sí, lo caribeño nos da una noción cósmica del mundo muy del presente. Muy del presente. Sí. Quiero un mango, lo tengo ahí. Sí, pero porque tú dices, en diciembre va a haber invierno. No. No, va a haber quizá más calor que ahora, uno no sabe. No hay leones, no hay serpientes, Sí. Nada te condiciona todo. Pero cuando tú vienes a analizar, eso no es del todo malo, vivir. No estoy defendiendo la desplanificación, No, pero una tampoco riqueza. el racionalismo occidental ha generado mucha depresión, Sí, claro. muchos suicidios. Claro. Los países más planificados y de mayor desarrollo son los países de más suicidio. Entonces ese es sinónimo, Japón también. esa manera de vivir musicalmente la vida hace que en medio de crisis, en medio de carencia, de escasez, la gente le encuentra un sentido a la vida. Víctor. Le Claro, encuentran un sentido a la vida. Explicó todo lo que nosotros estábamos preguntando. Ahora, otra cosa, discúlpame, Víctor. Después que un ser humano agota jornadas interminables a la semana de trabajo, tienen que haber espacio de la gente disipar ese cansancio, y son los lugares donde hay música y bebida. Es decir, usted se fajó a Me trabajar. parece que a ti te gusta mucho. No, yo soy un hombre que ya tengo 48 años. Además, Ya yo hago el pesado. tiempo del gusto. Doctor, Usted ve, oiga, profesor, cómo yo le puse de apodo. los chinos que migran a otros litorales, ¿de qué ponen mayoría de negocios? De otros, vagabundería. aquí en Cabaña. Cabaña. ¿Por qué? Doctor. Víctor, ahí ya voy. Víctor, ya voy. Oiga, Está muy yo crudo. en mis No. miradas antropológicas. Doctor, oiga cómo lo bautizamos nosotros aquí a ese yo señor. siempre- a la entrada Príncipe del del pueblo. pueblo de Galilea. Porque este es un pueblo de la gurrupela, del bochinche. El día que aquí no es un bochinche, los medios de comunicación, una vaina aquí Pero no ¿cómo? sirve. ¿Tú sabes lo que es la gurrupela? La gurrupela, ¿Qué es claro, el la asunto de los gurrupela? caballos, la vaina, el refajo Ah, de la mula, bueno. la vaina, eso es hediondísimo. Vamos, Víctor, vamos. Víctor, Yo estoy fascinado porque siempre yo señalo aquí de un antropólogo o alguien en dos vertientes. En términos identitarios nuestros, yo le comento a mis compañeros que aquí habitaban taínos, llegaron españoles, europeos y Nos nos metió un par de mezclaron negros. con africanos. No negro, sí. ¿Qué es lo que son los dominicanos? Más allá de aquellos que nos indalgaron la orden de los dominicos, con declararnos dominicanos, galgos del Señor, perros del Señor. Perros fieles. ¿Qué puede ser el dominicano como heredad? Y por otro lado, en términos ya políticos, mi compañero me ha escuchado decir lo siguiente. En medio de lo que significó la pandemia, el gobierno se construyó, la presente administración, con una visión empresarial. Presidente, vicepresidente, ministro de la administrativa, ministro de la presidencia. Era una cosmovisión empresarial y en un momento de desafío social. Y siempre he señalado, es necesario un antropólogo al lado del presidente en la toma de sus decisiones para evitar que esté tomando una decisión y echándola para atrás, tomando una decisión y echándola para atrás en términos idiosincráticos del país. Su visión en función del liderazgo político en términos antropológicos y lo que es la resultante de esta raza inmortal de los dominicanos. La raza inmortal. ese que raza inmortal o dominicano, yo no sé. Primero, dominicano no es una raza. En el argot. Sí, no, Sí, pero por eso no es inmortal. argot, no es argot. Sí. Tú lees La isla al revés de Balaguer y Balaguer habla de la raza dominicana. Sí, pero claro. con toda la mala leche. Sí. Hacer una construcción. Y ahora hay toda una campaña del orgullo dominicano que hay que decodificarla para ver qué hay detrás de todo eso.
porque al final de qué es que nos enorgullecemos como dominicanos. Entonces, una campaña en abstracto de orgullo no me dice nada como antropólogo. Eso sí, sí. Porque el que vive en el barrio se orgullece de lo mismo que el que vive en Piantini. No. Entonces, los dos son dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que los une en términos de orgullo? La narrativa, nos falta el sentido de pertenencia. No, pero en ese que vive en Piantini, su cotidianidad, sus hijos hablan cotidianamente en inglés. Sí. Se comunican en el barrio. No, entonces, no me voy a meter ahí en ese tema. Los políticos, la cultura política dominicana es la cultura del trujillismo y el balaguerismo, que se caracteriza por el autoritarismo, el personalismo, el culto a la persona, la obsesión por las lealtades, la búsqueda de lealtades y sobre todo reproducir un modelo clientelista en la manera de hacer política. Es decir, ganarse simpatía política en base a clientela. Y eso ha sido un elemento que ha afectado seriamente la democracia en la República Dominicana. Nosotros pudiéramos estar en mejores condiciones como país. Entonces la cultura política dominicana a nivel de liderazgo político sigue siendo una cultura donde predominan lo que se llaman los valores premodernos de la política, encubierto en modernidad, en muchos casos. Y tú hacías una descripción de la composición, la estructura de dirección del gobierno. Hay un concepto construido por Max Weber, que es un sociólogo alemán, que es el concepto de la plutocracia. La plutocracia viene del griego Pluto, que es el dios del dinero, y cracia, gobierno. Entonces la plutocracia es cuando los grupos económicos se apoderan del Estado. Y las políticas del Estado se hacen en base a la cosmovisión y a los intereses de los grupos corporativos económicos. Ay, Dios mío. ¿Tú estás escuchando, Alfredo? Eso lo provocaste tú. Íbamos a hablar de la etnia musical y No, vaina. vamos a seguir. No, estamos hablando ahora de cultura política, pero eso no es de ahora, es decir, es un factor dominante. Es un factor dominante, eso, pero se ha ido fortaleciendo. Pero por eso entonces a ellos no les interesa un antropólogo cerca. No si sé. el antropólogo está cerca para tomar decisiones de manera objetiva, eso no colinda con los intereses de la plutocracia. No, lo que pasa es que depende del antropólogo también. Sí. Hay antropólogos plutocráticos. No, depende, porque mira, te voy a decir, cuáles fueron. No me avergüenzo de ser antropólogo y asociar y conocer y entender cómo nace la antropología. La antropología nació como aliada de la colonización, del colonialismo. Los antropólogos ingleses, que son los que están a la vanguardia en la historia de la antropología, fueron los que dieron elementos antropológicos, culturales, de cómo dominar las sociedades, las colonias. Por eso ustedes van a ver que el modelo de colonización español no es el mismo modelo que el inglés. Sí. El modelo de colonización español es más agresivo. Sí. El modelo de colonización inglés procura que las colonias asuman la identidad inglesa. Por eso todavía al día de hoy tenemos colonias inglesas y esas colonias inglesas defienden su corona, su reinado. Hasta gente con ideas progresistas avanzadas, tú lo ves que son pro corona en algunos de esos países. Entonces,
la antropología también fue muy utilizada en la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos utilizaron antropólogos. Y un ejemplo muy clásico de la guerra de Vietnam es que los soldados norteamericanos estaban mostrando hastío, cansancio, pérdida de la perspectiva del combate, y un antropólogo le dice: sexo. Hay un problema de sexualidad. Sí. Entonces comenzaron a llegar mujeres en helicópteros, en la base donde estaban los soldados, trabajadoras sexuales, prostitutas, para satisfacer las ansias y las necesidades biológicas. Lo tuvo Colón también. Eso. Doctor, diga. Entonces, hay los antropólogos. Gusto, los soldados, entonces. Sí. Oye. Los antropólogos. Depende. Eso es válido para cualquier ciencia social. Es decir, un antropólogo puede aportar para el desarrollo, para liberar, pero puede aportar para oprimir. Nuestra cultura machista y los feminicidios. Los feminicidios tienen como raíces el patriarcado, la visión del hombre de que él es el dueño de la mujer, es propietario por siempre de la mujer, no mientras son novios, sino por siempre. Y pasa también por la cosificación de la mujer, de ver a la mujer como una cosa, como un objeto del cual él es dueño y propietario. Entonces, muchos de los feminicidios tienen que ver con un segundo fenómeno, que es una época de emancipación de la mujer, de donde la mujer cada vez más está irrumpiendo hacia la vida pública, hacia mayor independencia, autonomía, y los hombres, voy a hablar en plural, aunque no es mi caso, pero voy a hablar en plural, no hemos sido formados ni preparados para entender la independencia y la autonomía de la mujer. Y esa mujer autónoma, independiente, el hombre no lo resiste. Se divorcian y él cree que ella no tiene derecho a tener otra pareja y a rehacer su vida. Él sigue creyendo que ella es su dueña, que él es su dueño. Entonces, ese elemento donde la mujer también ha ido logrando mayor autonomía económica, financiera, cuando el hombre se acostumbró a ser proveedor y a ejercer el dominio económico en la familia, porque eso da poder. Cuando tú eres la base, el fundamento del sustento económico, entonces eso genera mucha relación de dependencia económica y emocional de la mujer. Entonces eso pasa mucho también, de que las mujeres desarrollan dependencias económicas y emocionales que se le hace difícil dejar a los hombres abusadores, a los hombres machistas. Y se van creando relaciones enfermizas, tóxicas, donde a la mujer se le hace difícil salir de ella y el hombre no quiere tampoco abandonar esas relaciones tóxicas. Ahí, diga usted. No, hombre, científico. Socialmente estudiado, ¿podría una etnia, como usted dice que hay que llamarle, ser inferiormente mental a otra? Por ejemplo, los haitianos. Ay, Dios mío. No, porque eso se ha demostrado científicamente. No hay una correlación entre el coeficiente de inteligencia con el color de la piel. Esa fue una construcción. No, el color, no, la descendencia, no, una etnia. Ni la descendencia, ni la etnia, eso. ¿Y por qué son tan brutos esa gente? No se ponen de acuerdo para gobernar. Eso que tú planteas sería lo que Hitler planteaba. Qué barbaridad. Que la raza pura y los supra. Pero que son muy brutos, no se ponen de acuerdo. Eso no es así.
¿Y cómo tú hablas así? Entonces, ¿cómo te explica? No, yo sé qué es lo que está provocando. Él está jugando. Pero él está reforzando también valores que no son buenos. Se lo decimos. No, pero yo te voy a preguntar a ti, pero ¿cómo los Estados Unidos, un país con tanto desarrollo científico, económico, cultural, tiene, Barack Obama, no tiene la sabiduría, la inteligencia de pensar en otros liderazgos para su próximo presidente? Por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. ¿Qué está pasando en esa sociedad? A todas luces. ¿Verdad? ¿Perdieron la inteligencia de los blancos? Sí. No, para que el fenómeno de Haití está muy vinculado con la pobreza. Es decir, no puede verse asociado a la raza, sino es a la pobreza. Un niño desnutrido, no importa el color de la piel, si no se alimenta bien, su coeficiente intelectual no se va a desarrollar. Eso es tan evidente. Hay una serie de necesidades, de vitaminas, de nutrientes que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia, pero también tiene que ver con el sistema educativo. Si tú tienes un sistema educativo precario, con una población analfabeta altísima, no puede esperar que se desarrolle el coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual, tú estabas hablando del sistema educativo ahorita, interesantísimo, pero me dije yo, se le está quedando algo, que es la educación inicial. Ay, claro, yo lo toco aquí. La educación inicial. Esos primeros 5 años. Sí, esos primeros 5 años son vitales. Son fundamentales para desarrollar el coeficiente, independientemente de la raza. Claro. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vámonos a la parte histórica. Que a los grupos afrodescendientes es lo que les ha tocado la peor parte de la historia. Sí. Han sido los colonizados. Sí. Y eso tú no lo puedes perder de vista. Han sido los colonizados. Vete a la África, todos han sido colonizados por Europa. Avasallados. Ven a América Latina, colonizados. Los indígenas. Los indígenas. Cuando tú corres por el mundo, tú vas a encontrar que hay una relación directa entre raza o etnia y pobreza o clase social. Doctor, Alfredo. Sí, pero ahí me da la razón a mí. Los indígenas son los pobres en América Latina. Doctor, ahí me da la razón a mí. No. Estando ricos, no han tenido la capacidad de desarrollar esa riqueza. ¿Quiénes son los ricos? Esa etnia. ¿Cuáles Los africanos son ricos en diamantes, ricos en de todo y no han tenido la capacidad. O sea, pero mentalmente son inferiores. Sí, pero que eso. No diga eso. Esos. Por eso a mí pensar que en realidad Sí, pero entonces tú hiciste una pregunta no para escuchar otra mirada distinta a la tuya. Correcto. Es decir, no hay manera de establecer un diálogo como mi tío niñito, tú basado en tu verdad. No tiene sentido. Tú tienes que escuchar los otros puntos de vista y ver, oye, ese punto de vista me está dando elementos nuevos, para yo repensar. Doctor, para yo repensar, para yo evaluar. Caballero, atienda lo suyo. Hice ciencia, ahora él va a evaluar eso. Él lo ha ayudado. Mi paradigma. Sí. Hoy yo estoy sentado aquí. Va para su casa, y yo pasé por una época de formación marxista. Y yo te digo, marxista hoy. En algunas cosas, pero hay elementos del marxismo. No, porque es otra cosa. Estoy hablando de método de análisis. Hay elementos del marxismo que ya no te son útiles para tú entender en esta sociedad. Así es. Doctor. Y hay elementos que yo defendía 10, 15 años atrás y ya hoy no lo defiendo. Entonces tú tienes que someterte también a cuestionar tu propio juicio. Cheque eso. No, he hecho ciencia hoy. Cheque eso. Vamos, Alfredo. A ver, ¿quién era que quería? Alfredo. No. Yo no soy doctor, Está bien, déjeme decirle doctor. Esos son vainas del dominicano también. Mire, maestro, usted sabe que ahora mismo los dominicanos están sufriendo un bombardeo por parte de una que pudiéramos decir que es hasta agresivo, la música urbana que producen algunos exponentes del género. Yo no lo voy a encasillar a todos,
Pero aquí hay emisoras que tú no puedes ni siquiera durar un minuto. Si por error tú te montaste en un vehículo que estaba sintonizado en unas emisoras que no voy a mencionar su nombre, es una asquerosidad lo que tú escuchas. En la salsa, por ejemplo, tú escuchabas, mucha gente hablaba del merengue que no tenía buen contenido cuando llegó la Coco Band, que la Coco Band es lo que es la transición del buen merengue, un merengue como el de Sergio Vargas, un merengue como el de Johnny Ventura, de Fernando Villalona, y vino un merengue prácticamente urbano también, el que estableció Quinito y esa gente. Y yo decía, por ejemplo, de la salsa. Que y el mambo de los Rosarios. No, pero los Rosarios no, tú recuerdo hoy. Sí, pero ese otra... Pero esa es la música, el mambo de ellos. Ajá, sí. Pero yo hablo del contenido literario de esas canciones. Entonces, yo recuerdo que siempre decían que esos merengues, por ejemplo, el de Omega, el merengue del Sujeto, como que no tienen contenido. Pero yo siempre decía, pero ¿qué es lo que ustedes critican tanto del merengue? Sí, también en la salsa también. ¿Por qué decía Celia? Cumbara, quimbara, cumba, quimbamba. Eso es lo que ella decía. Y Tito Gómez en una salsa camina y prende el fogón. Y Santiago Cerón decía, baja y tapa la olla. El cumbara, cumbara de Celia. De Celia es... Quimbara, cumba, quimbamba. Sí, pero esa es una... termina la idea. ¿Pero qué decía eso? No te voy a explicar. Te voy a explicar. Te voy a explicar antropológicamente. Entonces, oiga, ¿cuál es mi pregunta? Oiga, ¿cuál es mi pregunta? Esa prosa tan agresiva, le estoy llamando esta prosa, a esos muchachos, exponentes que incitan en su merengue, en su música urbana, al consumo de droga, a la lascivia, a la concupiscencia, es decir, al sexo, al consumo de droga, al libertinaje. ¿Eso ha incidido de alguna manera en unos estratos sociales de aquí, de unos barrios, de algunos pueblos, de una capa social nuestra que hoy se encuentra como muy exacerbada y una involución terrible? Esa música incide en el comportamiento de los seres humanos. Porque antes uno disfrutaba el merengue, disfrutaba la salsa en su ritmo, pero... ese consumo de droga, ese pum pum pum, esa 42, esos barrios. Ya le entendió, profesor, esa vaina. Ya. ¿Verdad que sí? Hay un artículo que escribí hace un tiempo donde yo hablo de la espiritualidad musical de la violencia. Sí, espiritualidad musical de la violencia. Donde la música, porque la música toca elementos neurológicos sí. fundamentales y te activa de aspectos y depende del tipo de ritmo, es decir, y bioquímicos. Como Despacito. Una música suave te despierta elementos bioquímicos, neurológicos, para armonizar y tranquilizar tu cuerpo, tu organismo, pero hay otros ritmos musicales que es para exacerbar. Y tú lo ves cuando tú vas a un culto pentecostal, no es lo mismo que ir a un culto católico o a un culto metodista, donde hay aspectos rítmicos vinculados al tipo de espiritualidad que ahí se ejerce, tú ves. Y tú lo ves en un ritmo, tú vas a un ritmo de gagá, sí, fiesta de palo. A un ritmo de palo, de fiesta de palo, y hay toques de tambores distintos que tocan emociones asociadas con el cerebro. Eso es científicamente demostrado. Con la música urbana pasa con lo que decíamos al principio, de que es una música en una fase emergente, y que nace con todas sus ambigüedades, arrastra todo. Porque, por ejemplo, a mí me encanta escuchar a René. De Calle 3. Sí, claro, a mí me encanta. Hay una universidad. Claro, sí. En Cuba se está desarrollando una música urbana alternativa muy interesante. Lo que pasa es que no nos llega. Yo la escucho en Spotify, pero a Dominicana lo que nos ha llegado es la música urbana del barrio. La gurrupela. Tú ves, esencialmente del barrio. La gurrupela del barrio. Y el barrio de hoy no es el barrio
de la época nuestra. Del club Héctor J. Del club, del joven, del joven del círculo literario, de la poesía coreada. De la declamación. Ajá, la poesía de la pintura. El barrio de hoy es el barrio. Es el barrio donde la droga se vende como si fuera piña. Eso era lo que yo iba entonces ha habido una penetración del barrio de todos esos elementos. Entonces es lo que el joven vive hoy. Y por tanto es lo que traduce. Las redes como sociales. Tal. Entonces la música en sí misma no es buena ni mala como género. Eso es como eso es, hay antropólogos buenos y antropólogos malos, capaces e incapaces. Hay buenos médicos y malos médicos. Hay buenos confusistas y malos confusistas. Hay buenos peloteros y malos peloteros. Entonces hay buenos músicos y malos músicos. La bachata, ¿tú te acuerdas la bachata que cantaba Luis Vargas? ¿El conejo de la vecina? Ajá, no sé. Era puro porno. Bla Durán era puro porno. Sí. Ellos tuvieron que hacer una transición. Poco a poco. Evolución, sí. Porque esa de Anthony Santos, lo único malo que él dice que quiero rabo en un momento. Pero él es que quedan rezagos en muchos elementos. Entonces, la bachata comienza a redimensionarse con Juan Luis Guerra, Luis Díaz. Luis Díaz, que a Luis Díaz en esta sociedad todavía no le hemos dado el lugar de revolucionador de la música dominicana. Y luego el añoñadito, Luis Segura, José Manuel Calderón, Leonardo Paniagua. la canción Quiera Dios. Así que se llama, Quiera Dios. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida. Sí, esa canción comenzó a penetrar. Sin matar. No, pero quiera Dios, empezó a penetrar en todos los estratos sociales. Y pena también. Es decir, hay un proceso de evolución. Chiquitica, dime por qué. Lo mismo pasa con el merengue. Tú tienes merengue que han sido también esa expresión vulgar, como dice. Fefita. ¿Qué pasa con Fefita? La preferida mía. Don Bernardo, sí. yo Kimberly quiere hacerle una última pregunta. Se nos va a quedar mucho tema. Tenemos que invitarlo otra vez. Yo le quiero pedir. No me diga eso, que en todos los programas me dicen eso y no me invitan jamás. Es un cliché. De verdad. En todos los programas yo me quedo esperando. Aquí es de verdad, porque es un tema apasionante y sobre todo porque la gente se educa mucho y uno mismo aprende mucho. Yo le pido disculpas. Es más, dame una sesión toda la semana y yo no la voy a cobrar. Kimberly, hágale su pregunta, la última. ¿Cómo influyen las redes sociales, la producción de la satisfacción inmediata de la dopamina con un like, con un view y el consumo de drogas en la sociedad de hoy? Bueno, tú me estás haciendo una pregunta como de una tesis de grado de investigación académica. Yo no he leído estudio riguroso sobre ese tema de la relación redes sociales, consumo de droga. Sí. Pero sí hay evidencias donde a través de las redes sociales existen redes no sociales, sino redes mafiosas que se encargan de utilizar las redes sociales para el engaño, para distribuir droga, establecer especialmente a los jóvenes adolescentes la cultura de métodos, mecanismos de secuestro, de venta de sexo y droga. Es decir, el consumo de sexo a través de las redes sociales combinado con droga es algo que crece cada día más. Es un tema
que quizá lo que somos padres a veces no tenemos conciencia de los riesgos a los cuales están sometidos los chicos y las chicas. Evidentemente que en el mundo de hoy se han conformado redes para, a través de todas las redes sociales, distribuir droga, inducir a nuestros jóvenes al consumo, pero también cuando el cerebro es sometido intensamente a una única actividad. En este caso, cuando un joven, una joven, dura horas, y puede ser un adulto, horas y horas y horas y horas pegado de las redes sociales, el cerebro deja de producir dopamina. Sí, claro. Porque la dopamina está muy vinculada a la actividad física. Correcto. Tú tienes que, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando uno hace ejercicio, como que es difícil después de tú hacer ejercicio, tú sentirte que deprimido, triste, no, porque tú estás produciendo dopamina. Más enérgico. Sí, más enérgico, más energía. Contrario a la gente, cuando tú estás de que estoy cansado, no tengo deseo de hacer ejercicio. Todo lo contrario, es el mejor momento para tú hacer ejercicio, cuando te sientes cansado. Y tú verás un cambio en tu organismo. Entonces, cuando una persona es sometida a largas horas, evidentemente que se convierte en un candidato al consumo de droga. ¿Para qué? Para buscar el éxtasis. El éxtasis, lo que el cerebro no está produciendo de manera natural, ponerlo a producir de manera artificial. Don Bernardo, gracias, Bernardo Matías, antropólogo, no como le dijo su compañero. Antropófago. Antropófago, no. Antropólogo. Tiene que decirle que es un antropófago. ¿Qué es un antropófago? Gracias que por comen haber estado gente. con nosotros. Y sí lo vamos a volver a invitar. De verdad. Vamos a un contacto y regresamos en breve.